En principio, denos su impresión de cómo va haciendo seguimiento al caso de nuestra compañera Susana Carreño. Bueno, pues estamos haciendo el seguimiento lo mejor que se puede a través de los propios medios. Seguramente ustedes tienen mucha más información que nosotros, pero lo que les puedo compartir es que, bueno, espero que se siga, que se tome en cuenta la actividad periodística de Susana, sobre todo, y que pues se aplique este protocolo para los ataques a la libertad de expresión, el protocolo especializado, ¿no? Que pues no vaya a quedar en el asunto de que fue un robo, cuestión que cada vez más parece que es algo pues absurdo, ¿no? Algo que no tiene ninguna lógica y que pues parece que los funcionarios en general pretenden siempre achacar a estos motivos los ataques a periodistas. Algo que el Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara advirtió el mismo viernes, maestra, que no podía quedarse todo limitado solamente a una línea de investigación. Y sin embargo seguimos viendo hasta este lunes que parece la autoridad competente pues se mantiene por la misma ruta, como que tratando de minimizar el resto de posibilidades. Pues esto es muy preocupante porque además el intento de robo pues no es un delito grave, ¿no? Entonces pues eso no se averiguaría de la misma manera y sobre todo pues es importantísimo que se activen los protocolos, ¿no? Este protocolo para la investigación de delitos contra la libertad de expresión que pues tiene que ver con este análisis de un contexto en donde ella trabaja, ¿no? Y bueno, esto ya lo han dicho ya lo han comentado ustedes, en qué clase de contexto se mueve Susana, ¿no? Y pues dar las medidas de protección a la periodista y pues con una perspectiva además interseccional y de género, ¿no? En este caso pues estamos viendo que las periodistas mujeres están siendo cada vez más vulneradas, además de todas de los otros ataques que se sufren día a día, digamos de bajita la mano, ¿no? En todos los ámbitos a estas mujeres periodistas, pues cada vez estamos viendo que los ataques violentos a mujeres periodistas son más frecuentes. Y bueno, hay también este protocolo incluye coadyuvar, ¿no? Desde las víctimas y a través de los defensores. Y entonces, bueno, pues lo único que se pide es que se tome en cuenta la actividad periodística de Susana y pues parece que es bastante claro que pudo haber incomodado a más de una persona poderosa, ¿no? Entre los poderes fácticos y constituidos y todas estas alianzas que de pronto se tienen y que son muy difíciles de visibilizar y de hacer públicas, ¿no? No sabemos estas fronteras porosas que existen entre estos actores. Entonces, bueno, es fundamental que se tome en cuenta esta actividad que ella estaba realizando y esperemos que la siga realizando con toda la seguridad del mundo y con toda la protección de las autoridades y de estos protocolos pues que es necesario llevar a cabo. Conociendo la fuerza y la valentía de Susana, yo creo que no va a parar. Maestra Celia, pues hay en diferentes grados, digamos, cuando el poder público o económico agrede al gremio, amenazas, o mejor dicho, de la amenaza hay varias líneas, ¿no? Agresiones verbales, agresiones físicas, insultos, bloquear el trabajo del comunicador. Yo creo que en estos momentos sí hay libertad de expresión, si estoy mal me corrige, maestra, a lo largo y ancho del país, pero aquí el asunto es qué hacer para evitar precisamente esas amenazas que llegan hasta la muerte. Bueno, pues seguir ejerciendo esta libertad de expresión y yo creo que aprovecharla hasta donde sea posible y todo lo que sea posible y seguir exigiéndola todo el tiempo, desde todos los ámbitos, ¿no? Desde los medios de comunicación y la propia sociedad que yo creo que tiene que hacerse consciente de que hay que proteger a los comunicadores, a los periodistas, como ya lo decían los colegas allá en Puerto Vallarta, ¿no? Bueno, cuando la gente, la sociedad civil requiere apoyo, ahí están los periodistas. Entonces, bueno, pues se requiere también que la gente apoye en este momento a todos los comunicadores y comunicadoras
vulnerados. Y sobre todo, usted ha dicho algo muy importante. Yo creo que hay muchos niveles de amenaza, hay muchos niveles de intimidación, pero también hay que ir viendo, porque de pronto uno minimiza, ¿no? Y dice, bueno, solo fue una agresión verbal, ¿no? Esto no pasa nada, dejémoslo pasar. Pero de las agresiones verbales, de los bloqueos a la información, de los bloqueos al trabajo periodístico, pues se puede llegar a este otro tipo de agresiones más violentas que no se habían visto en Jalisco, por lo menos en esta magnitud, desde hace algunos años. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y ver que desde el principio no debe tolerarse y no debe minimizarse de ninguna manera este tipo de agresiones. Desde el Consejo del Mecanismo de Protección a Periodistas se ha advertido en múltiples ocasiones acerca de cómo, si bien en lo nacional todavía existen puntos por afinar para que este mecanismo funcione, hablando desde las entidades federativas, falta un camino todavía mucho mayor por recorrer, es decir, con mayores adolescencias. Maestra, yo le preguntaré a usted, ¿dónde se encuentran, por hablar en positivo, pese a lo que estamos comentando, las áreas de oportunidad para mejorar los mecanismos de protección en los estados, y particularmente en Jalisco? Bueno, pues yo creo que las áreas de oportunidad son muchas, digamos, y se ha hablado mucho de poder unir o de poder vincular claramente al mecanismo federal con las entidades federativas o las diferentes medios de protección a periodistas en las entidades, que además en cada una son muy distintas y incluso hay falta de coordinación en muchas de ellas, ¿no? Que hay, no faltan, digamos, pero no están coordinadas tampoco, y mucho menos están coordinadas con las leyes federales o con los mecanismos federales. Entonces yo creo que allí, en esa falta de coordinación y en esa falta de unificación, es donde es necesario pues trabajar muchísimo, ¿no? Más allá de leyes estatales o de leyes particulares, yo siento que tendríamos que estar peleando porque la justicia se cumpla y que los mecanismos de impartición de justicia sean accesibles para todos y todas, y que en particular los periodistas pues puedan realmente acceder a ellos de manera oportuna. Y bueno, por ejemplo, en estos casos, y sabemos que la mayor parte de los periodistas vulnerados son periodistas locales, que tienen, digamos, que han de alguna manera ventilado situaciones locales de autoridades locales, etcétera, corrupción, etcétera. Y entonces, bueno, pues las propias fiscalías locales o incluso estatales no se sienten, digamos, en posibilidades, a lo mejor también ellas amenazadas o coludidas o no sé, hay muchas posibilidades, no pueden seguir de la manera debida este tipo de casos. Y es por eso que se pide que sean los mecanismos federales, la Fiscalía Federal, la que dé seguimiento a estos casos y que no se minimicen, por supuesto, como en el caso de esta periodista como intento de robo, ¿no? Pero entonces, claro, bueno, creo que hay muchísimas cosas que podemos seguir haciendo. Sé que se han estado discutiendo leyes, en particular en Jalisco. No estamos dando como un seguimiento muy cercano a esto y creo que hay que hacerlo, pero hay muchísimas áreas de oportunidad, sobre todo para poder fortalecer este mecanismo federal y fortalecer esos vínculos con los mecanismos estatales y otras áreas de protección a periodistas que existen en diversos estados y que no están vinculadas entre sí. Maestra Celia del Palacio, un enorme gusto en saludarle y seguimos en contacto, por supuesto, si nos lo permite, esto será más adelante. Les agradezco muchísimo el espacio. Gracias a usted por platicar con nuestra audiencia. Hasta pronto, maestra.